¿Y si te dijera que existe una energía dentro de ti capaz de cambiar por completo la forma en que los demás te perciben? Una energía que no depende de tu edad, de tu físico, ni de cuántas veces hayas intentado demostrar tu valor. La mayoría de las mujeres pasan décadas buscándola en el lugar equivocado. Y cuando finalmente descubren dónde estaba escondida, entienden por qué tantas veces se sintieron vacías, agotadas o invisibles. Hoy podrías estar a punto de descubrir algo que cambie tu vida. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete al canal, deja tu comentario, regálanos un pulgar hacia arriba y comparte este video con las personas que más quieres. Quizá alguna amiga, una hermana o una mujer cercana necesite escuchar exactamente lo que vas a descubrir hoy, porque lo que vamos a hablar aquí rara vez se enseña. Y cuando comprendas estas enseñanzas, empezarás a verte a ti misma de una forma completamente diferente. Quédate hasta el final, porque algunas de las revelaciones que escucharás hoy podrían explicarte situaciones que has vivido durante años sin entenderlas. ¿Por qué otras, incluso siendo extraordinarias, sienten que nadie las ve realmente? ¿Por qué cuanto más persigues algo, más parece alejarse? Las respuestas podrían sorprenderte. La mayoría de las personas cree que ser irresistible significa llamar la atención. Jung habría dicho que ese es uno de los mayores errores, porque aquello que realmente atrae no suele gritar, no suele imponerse, no necesita perseguir. Existe una diferencia enorme entre intentar ser deseada y convertirse en una presencia imposible de ignorar. Y pocas mujeres conocen esa diferencia. Quizá alguna vez sentiste que dabas demasiado en una relación. Tal vez intentaste ser comprensiva, disponible, paciente y entregada. Sin embargo, cuanto más ofrecías, menos valor parecía recibir todo aquello. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿Has sentido que mientras más te esforzabas por ser suficiente, más lejos estabas de sentirte realmente apreciada? Carl Jung observó algo fascinante sobre la naturaleza humana. Decía que muchas personas construyen una máscara para ser aceptadas, una versión de sí mismas diseñada para agradar. Y aunque esa máscara pueda funcionar durante un tiempo, tiene un precio muy alto, porque poco a poco comienzas a alejarte de quien realmente eres. Y cuando eso ocurre, tu energía pierde fuerza. Imagina una mujer llamada Elena. Durante años creyó que debía adaptarse a todo el mundo. Cambiaba su opinión para evitar conflictos. Decía sí cuando quería decir no. Sonreía cuando estaba triste. Desde fuera parecía amable y equilibrada, pero por dentro sentía un cansancio que no sabía explicar. Algo en ella estaba pidiendo salir a la luz. Lo que Elena aún no sabía era que aquello que intentaba esconder era precisamente una de sus mayores fuentes de poder. Muchas mujeres han sido educadas para desconectarse de partes esenciales de sí mismas: su intuición, su sensibilidad, su autenticidad, su capacidad de poner límites. Y cuando esas partes quedan enterradas, la energía femenina comienza a apagarse lentamente. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Y si el problema nunca fue que te faltara algo? ¿Y si durante años has intentado convertirte en alguien diferente cuando en realidad necesitabas volver a ti misma? Pocas personas se atreven a hacerse esta pregunta, porque la respuesta puede cambiar por completo la forma en que entienden su vida. Jung llamó sombra a todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Y lo sorprendente es que muchas veces no escondemos solo nuestros defectos, también escondemos nuestra fuerza.
nuestro carácter, nuestro magnetismo, nuestro valor. Partes enteras de nuestra personalidad quedan encerradas porque alguien nos enseñó que no eran aceptables. Lo que descubrirás en este video es que la energía femenina no consiste en parecer más suave, más complaciente o más perfecta. La verdadera energía femenina tiene una profundidad mucho mayor. Y cuando una mujer aprende a conectarse con ella, algo empieza a cambiar a su alrededor de una manera difícil de explicar. Los demás lo perciben incluso antes de que ella misma sea consciente. Pero todavía no hemos llegado al secreto más importante. Porque existe una razón oculta por la que muchas mujeres pierden su poder sin darse cuenta. Una razón tan común que probablemente ha estado presente en tu vida durante años. Y cuando la descubras, entenderás por qué algunas mujeres transforman completamente su presencia, mientras otras permanecen atrapadas en el mismo ciclo una y otra vez. La mayoría de las mujeres cree que pierde su poder por culpa de las circunstancias. Piensan que fueron las decepciones, las traiciones o los años los que apagaron algo dentro de ellas. Pero Jung observó algo diferente. Descubrió que muchas veces el verdadero problema no está fuera. Está en una batalla silenciosa que ocurre en el interior. Una batalla que pocas personas llegan a reconocer. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has callado algo importante para evitar que otros se enfadaran? ¿Cuántas veces has ocultado una emoción por miedo a ser juzgada? ¿Cuántas veces has actuado como la mujer que los demás esperaban en lugar de la mujer que realmente eras? Cada una de esas pequeñas renuncias deja una huella invisible. Cuando una mujer se acostumbra a ignorarse a sí misma, comienza a desconectarse de una fuente profunda de energía. Al principio apenas se nota, todo parece normal, sigue trabajando, cuidando de los demás y cumpliendo sus responsabilidades. Pero en algún momento aparece una sensación extraña, como si estuviera viviendo una vida que no termina de sentirse suya. Jung explicaba que aquello que reprimimos no desaparece. Permanece en las profundidades del inconsciente, esperando una oportunidad para manifestarse. Y cuanto más tiempo permanece oculto, más fuerza acumula. Por eso muchas personas experimentan etapas de ansiedad, frustración o vacío sin comprender realmente su origen. María tenía 53 años cuando comenzó a hacerse preguntas que nunca antes se había atrevido a formular. Había dedicado décadas enteras a cuidar de su familia. Había sido una buena esposa, una buena madre y una buena hija. Sin embargo, una noche se descubrió frente al espejo, sintiendo que había olvidado quién era realmente. No era tristeza exactamente. Tampoco era depresión. Era algo más difícil de describir. Era la sensación de haber abandonado partes esenciales de sí misma durante demasiado tiempo. Y lo más doloroso era que ni siquiera recordaba cuándo había comenzado a hacerlo. ¿Te resulta familiar esa sensación? Muchas mujeres creen que la energía femenina consiste únicamente en dulzura y comprensión, pero esa es solo una parte de la historia. La energía femenina auténtica también sabe decir no. También establece límites, también protege lo que considera sagrado. Y cuando una mujer pierde esa capacidad, algo dentro de ella empieza a debilitarse. Aquí aparece uno de los mayores secretos que casi nadie menciona. Las personas no se sienten atraídas únicamente por la belleza o la simpatía. Se sienten atraídas por la autenticidad. Hay algo magnético en una persona que se acepta a sí misma, algo que transmite fuerza incluso cuando no dice una sola palabra.
¿Has conocido alguna vez a una mujer que no encajaba en los estándares habituales de atractivo y aún así parecía llenar cualquier habitación con su presencia? Jung diría que esa mujer probablemente había comenzado a integrar partes importantes de sí misma. Había dejado de luchar contra su propia naturaleza, y esa reconciliación interna generaba una energía difícil de ignorar. Lo curioso es que muchas mujeres hacen exactamente lo contrario. Intentan ser más agradables, más disponibles o más perfectas para recibir amor y validación. Sin darse cuenta, terminan alejándose de aquello que las hacía únicas. Y cuanto más se alejan de sí mismas, más difícil resulta sentirse verdaderamente valoradas. María comenzó a cambiar el día que se hizo una pregunta sencilla, una pregunta que parecía insignificante, pero que transformó su vida. Se preguntó, ¿qué deseo yo realmente? No lo que esperaban los demás, no lo que resultaba más cómodo para todos, sino lo que deseaba ella. Y la respuesta la dejó completamente desconcertada, porque descubrió que llevaba tantos años escuchando las necesidades ajenas que había olvidado escuchar su propia voz. Y cuando finalmente comenzó a hacerlo, ocurrió algo inesperado. Algo que Jung habría considerado el inicio de una profunda transformación interior. Algo que la acercaría a una versión de sí misma que llevaba décadas esperando salir a la luz. Pero antes de comprender qué ocurrió, necesitamos hablar de una fuerza psicológica que está actuando en silencio dentro de casi todas las relaciones humanas. Existe una razón por la que muchas mujeres sienten que repiten una y otra vez los mismos patrones en sus relaciones. Cambian las personas, cambian los escenarios, cambian los años, pero las emociones parecen ser siempre las mismas. La decepción, la espera, la incertidumbre y la sensación de estar buscando algo que nunca termina de llegar. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar un fenómeno fascinante llamado proyección. Aunque el término pueda sonar complejo, la idea es sencilla. Consiste en atribuir a otra persona cualidades, necesidades o deseos que en realidad pertenecen a nuestro propio mundo interior. Y cuando esto ocurre, dejamos de ver a la otra persona tal como es. Piensa en cuántas veces alguien te ha parecido extraordinario desde el primer momento, como si tuviera todas las respuestas, como si poseyera exactamente aquello que necesitabas. En esos momentos, muchas veces no estamos viendo a la persona real. Estamos viendo una imagen creada por nuestro inconsciente, una imagen construida a partir de nuestros anhelos más profundos. Por eso algunas relaciones comienzan con una intensidad casi mágica. Todo parece perfecto. Todo parece destinado a funcionar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ilusión empieza a romperse. La otra persona deja de parecer tan extraordinaria. Y lo que antes parecía una conexión única, comienza a llenarse de conflictos y decepciones. Laura vivió algo parecido a los 48 años. Después de un divorcio doloroso, conoció a un hombre que parecía representar todo aquello que había estado buscando. Era atento, seguro de sí mismo, carismático. Durante meses creyó haber encontrado por fin a la persona que cambiaría su vida para siempre. Pero poco a poco comenzó a notar algo extraño. Cada vez que él se alejaba, ella sentía una ansiedad desproporcionada. Cada mensaje sin responder se convertía en una preocupación. Cada silencio parecía una amenaza. Y cuanto más dependía emocionalmente de su atención, más insegura se sentía consigo misma. Lo que Laura no comprendía todavía era que había colocado fuera de sí una parte enorme de su propio valor. Había convertido a aquella persona en la fuente de su bienestar emocional. Sin darse cuenta,
Había entregado el poder que siempre había estado dentro de ella. Y eso ocurre con más frecuencia de la que imaginas. Aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has esperado que alguien te hiciera sentir suficiente? ¿Cuántas veces has confiado en que una relación llenaría vacíos que llevabas años arrastrando? ¿Y cuántas veces has terminado sintiendo que, incluso cuando obtenías aquello que deseabas, algo seguía faltando? Jung observó que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de perseguir fuera lo que necesitamos encontrar dentro. No porque las relaciones no sean importantes, lo son. Pero ninguna persona puede sustituir la conexión que debes construir contigo misma. Ningún amor externo puede compensar completamente una desconexión interior. Y aquí es donde muchas mujeres empiezan a recuperar su energía femenina, porque dejan de actuar desde la necesidad y comienzan a actuar desde la plenitud. Dejan de preguntar constantemente si son suficientes. Dejan de medir su valor según la atención que reciben y empiezan a descubrir algo mucho más poderoso, su propia presencia. Curiosamente, es en ese momento cuando muchas veces cambia la forma en que los demás las perciben. Ya no transmiten carencia, ya no transmiten dependencia emocional, transmiten calma, seguridad, autenticidad. Y existe algo profundamente atractivo en una mujer que ya no necesita demostrar constantemente quién es. Pero aún no hemos llegado al núcleo del problema. Porque incluso cuando una mujer deja de buscar validación externa, todavía puede existir una fuerza oculta que continúa saboteando su poder desde las sombras. Una fuerza tan antigua que suele formarse durante la infancia y que puede influir en cada decisión, cada relación y cada emoción sin que ella llegue siquiera a darse cuenta. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya intuyes algo importante. El problema nunca fue únicamente lo que ocurrió en tu vida. El problema es que algunas experiencias dejaron huellas invisibles que siguen actuando en silencio. Huellas que condicionan la forma en que te relacionas, la forma en que te valoras y, sobre todo, la forma en que utilizas tu propia energía. Muchas mujeres arrastran heridas que aprendieron a normalizar, heridas que no siempre provienen de grandes traumas. A veces nacen de pequeñas experiencias repetidas durante años, comentarios que las hicieron sentir insuficientes, rechazos que las hicieron dudar de sí mismas, situaciones que les enseñaron que debían ganarse el amor en lugar de recibirlo. Quizá alguna vez te dijeron que eras demasiado sensible. Tal vez te hicieron sentir que expresarte era un problema. O quizá aprendiste que para ser querida debías sacrificar constantemente tus propias necesidades. Lo más peligroso de estas creencias es que terminan convirtiéndose en una voz interior que parece decir la verdad. Con el tiempo, esa voz empieza a dirigir tu vida sin que lo notes. Te hace dudar antes de poner límites. Te hace conformarte con menos de lo que mereces. Te hace dudar aprobación donde deberías buscar respeto. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera eres consciente de que esa voz está hablando. Jung observó que aquello que no se hace consciente termina gobernando nuestra vida desde las sombras. Y entonces creemos que es el destino. Creemos que simplemente tenemos mala suerte. Creemos que siempre atraemos el mismo tipo de personas. Pero la realidad suele ser mucho más profunda que eso. Ana tenía 57 años cuando comenzó a comprender este mecanismo. Durante décadas había atraído relaciones en las que terminaba dando mucho más de lo que recibía. Al principio pensaba que era casualidad.
Después, creyó que simplemente había tenido mala suerte. Pero la verdad era otra muy distinta. Cuando empezó a observarse con honestidad, descubrió algo impactante. Desde muy joven había asociado el amor con el sacrificio. Había aprendido que para ser valorada debía esforzarse constantemente por satisfacer las necesidades de los demás. Sin darse cuenta, llevaba toda la vida repitiendo el mismo patrón. ¿Te has preguntado alguna vez si existe una creencia oculta que está condicionando tus decisiones? ¿Y si algunas de las dificultades que has vivido no fueran producto del azar? ¿Y si hubiera una programación emocional actuando en segundo plano desde hace años? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero también pueden abrir una puerta extraordinaria. Porque el verdadero empoderamiento femenino no comienza cuando intentas cambiar a los demás. Comienza cuando descubres aquello que necesita transformarse dentro de ti. Ahí es donde recuperas tu energía. Ahí es donde dejas de reaccionar automáticamente. Ahí es donde empiezas a elegir conscientemente quién quieres ser. Y ocurre algo fascinante cuando una mujer inicia ese proceso. Empieza a hablar de forma diferente. Empieza a caminar de forma diferente. Empieza a relacionarse de forma diferente. No porque esté interpretando un papel, sino porque ya no necesita esconder quién es realmente. Su presencia se vuelve más auténtica. Esa autenticidad genera un magnetismo que no puede comprarse ni fingirse. No nace de la perfección, nace de la integración, nace de aceptar tanto la luz como la sombra, nace de reconciliarse con las partes de sí misma que durante años intentó ocultar. Y eso es exactamente lo que Jung consideraba una de las mayores fuentes de transformación humana. Pero aquí aparece el descubrimiento más sorprendente de todos, porque existe una cualidad específica que diferencia a las mujeres que recuperan completamente su energía femenina de aquellas que vuelven a caer en los mismos patrones. Una cualidad que cambia radicalmente la forma en que los demás las perciben. Y cuando la conozcas, comprenderás por qué algunas mujeres parecen irradiar una fuerza imposible de ignorar, incluso sin proponérselo. Hemos hablado de heridas, de máscaras, de proyecciones y de todas esas fuerzas invisibles que pueden alejarte de tu verdadera esencia. Pero ahora llegamos al punto donde todo comienza a unirse, porque existe una cualidad que transforma por completo la energía de una mujer, una cualidad que no depende de la apariencia, de la edad ni de las circunstancias, y lo más interesante es que siempre ha estado dentro de ti. Esa cualidad es la autenticidad profunda, no la autenticidad superficial que consiste en decir lo primero que pasa por la cabeza. Hablamos de algo mucho más poderoso. Hablamos de la capacidad de vivir en coherencia con quien realmente eres, de dejar de interpretar personajes para encajar, de abandonar la necesidad constante de aprobación. Puede parecer algo sencillo, pero pocas personas se atreven a hacerlo de verdad. Porque ser auténtica implica asumir riesgos, implica que algunas personas no estarán de acuerdo contigo, implica que dejarás de agradar a todo el mundo. Y precisamente ahí es donde muchas mujeres vuelven a retroceder sin darse cuenta. Durante años, Isabel creyó que debía ser la mujer perfecta. Intentaba satisfacer a todos, evitaba los conflictos. Sonreía incluso cuando se sentía agotada. Desde fuera, parecía tener una vida equilibrada. Pero por dentro sentía una desconexión cada vez mayor, como si estuviera observando su propia existencia desde lejos. Empezó a rechazar situaciones que antes aceptaba por miedo a decepcionar a otros. Y aunque al principio aquello le produjo incomodidad,
también le devolvió una sensación de libertad que había olvidado. Lo sorprendente fue la reacción de las personas a su alrededor. Algunas se alejaron, otras se molestaron, pero muchas comenzaron a respetarla más. Porque cuando una mujer se respeta a sí misma, transmite un mensaje silencioso que los demás perciben inmediatamente. Un mensaje que no necesita palabras para ser entendido. Jung observó que el proceso de individuación consiste precisamente en eso, en convertirse en quien realmente eres, no en quien los demás esperan que seas, no en quien aprendiste a ser para sobrevivir, sino en quien está esperando emerger desde las profundidades de tu verdadero ser. Ese proceso requiere valentía, pero también trae una recompensa extraordinaria. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto menos intentas impresionar a los demás, más impacto generas. Cuanto menos buscas aprobación, más segura te vuelves. Cuanto menos dependes de la validación externa, más fuerte se vuelve tu presencia. Es como si la energía que antes gastabas persiguiendo aceptación regresara finalmente a ti. ¿Te das cuenta de lo diferente que es esto de lo que suele enseñarse? Muchas personas creen que el magnetismo consiste en aprender técnicas, pero la verdadera atracción nace de la coherencia interior. Nace cuando tus palabras, tus emociones y tus acciones dejan de estar en conflicto. Nace cuando dejas de fragmentarte para agradar. La energía femenina florece cuando una mujer deja de luchar contra sí misma, cuando acepta su sensibilidad sin verla como una debilidad, cuando acepta su fortaleza sin sentirse culpable por ella, cuando comprende que puede ser amable sin dejar de ser firme, que puede amar sin perderse, que puede dar sin vaciarse. Y es precisamente en ese equilibrio donde aparece algo extraordinario. Una presencia serena, una seguridad tranquila, una fuerza que no necesita imponerse, porque ya no tiene nada que demostrar. Las mujeres que llegan a este punto suelen descubrir que el verdadero poder nunca estuvo en controlar a los demás, siempre estuvo en gobernarse a sí mismas. Pero aún queda la revelación más importante de todo este viaje, porque existe una diferencia enorme entre comprender estas ideas y convertirlas en una realidad diaria. Muchas personas entienden el mensaje, se emocionan durante unos días y después vuelven a los mismos hábitos de siempre. En la última parte descubrirás cómo empezar a despertar esta energía en tu propia vida y por qué ese primer paso puede cambiar para siempre la forma en que te ves a ti misma y la forma en que el mundo te responde. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Hemos hablado de las máscaras que muchas mujeres construyen para sentirse aceptadas. Hemos explorado las heridas invisibles que condicionan relaciones, decisiones y emociones. Y también hemos descubierto que gran parte del poder femenino no se pierde porque desaparezca, sino porque queda enterrado bajo años de adaptación, miedo y búsqueda de aprobación. Ahora llega la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurre a partir de hoy? Porque comprender una verdad puede ser transformador, pero solo si esa verdad empieza a reflejarse en tus acciones. De nada sirve descubrir tu poder interior si mañana vuelves a ignorar tu voz. De nada sirve reconocer tu valor si continúas entregándolo a quienes no saben apreciarlo. El primer paso no consiste en cambiar toda tu vida de golpe. Tampoco consiste en convertirte en una persona diferente. El verdadero primer paso consiste en comenzar a escucharte. Escucharte de verdad. Escuchar aquello que llevas años sintiendo. Escuchar aquello que has intentado silenciar para evitar incomodar a otros. Pregúntate algo esta noche. ¿Qué parte de mí lleva demasiado tiempo esperando ser reconocida?
Tal vez sea tu necesidad de poner límites. Tal vez sea un sueño abandonado. Tal vez sea una opinión que nunca te atreviste a expresar. O quizás sea una versión más auténtica de ti misma que lleva años intentando salir a la luz. Jung creía que la transformación auténtica comienza cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Cuando tenemos el valor de mirar nuestras sombras sin miedo. Cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza. Porque aquello que aceptas deja de controlarte, y aquello que integras se convierte en una fuente de fuerza. La energía femenina de la que hemos hablado hoy no es un truco, no es una técnica de seducción, no es una estrategia para manipular a nadie, es algo mucho más profundo. Es la capacidad de vivir conectada con tu esencia. Es la capacidad de respetarte, de valorarte, de caminar por la vida sin pedir permiso para ser quien eres. Y cuando una mujer llega a ese punto, ocurre algo extraordinario. Ya no necesita perseguir constantemente reconocimiento. Ya no necesita demostrar su valor a cada paso. Ya no necesita esconder partes de sí misma para ser aceptada. Porque ha descubierto algo que cambia absolutamente todo, que su valor nunca dependió de la opinión de los demás. Quizá por eso algunas mujeres parecen irradiar una presencia especial. No porque sean perfectas, no porque nunca tengan miedo, sino porque han dejado de vivir en guerra consigo mismas. Han aprendido a abrazar sus luces y sus sombras. Han aprendido a confiar en sí mismas. Y esa confianza tranquila es una de las formas más poderosas de magnetismo que existen. Ahora imagina cómo sería tu vida si comenzaras ese proceso desde hoy. ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiarían tus decisiones? ¿Cómo cambiaría tu manera de hablarte a ti misma? ¿Qué oportunidades aparecerían cuando dejaras de actuar desde el miedo y comenzaras a actuar desde la autenticidad? Tal vez la verdadera pregunta nunca fue cómo volverte irresistible para los demás. Tal vez la pregunta correcta era cómo dejar de ser invisible para ti misma. Porque cuando una mujer se encuentra a sí misma, cuando recupera su voz y cuando vuelve a conectar con su esencia, el mundo entero comienza a responder de una manera diferente. Y recuerda esto, la energía femenina más poderosa no es la que intenta llamar la atención, es la que nace de una mujer que sabe quién es, que conoce su valor y que ya no está dispuesta a abandonarse para encajar. Esa mujer no necesita perseguir nada. Su presencia habla antes que sus palabras. Y esa es una fuerza que nadie puede ignorar. Si este video te ha ayudado a reflexionar, te invito a suscribirte ahora mismo al canal, dejar un comentario contándonos qué parte te ha impactado más, regalar un pulgar hacia arriba y compartir este contenido con las personas que más quieres. Quizá alguna amiga, hermana o mujer cercana necesite escuchar estas palabras en este momento de su vida. Y si deseas seguir descubriendo las enseñanzas más profundas de Carl Jung, aplicadas al amor, las relaciones, la autoestima y la transformación personal, sigue viendo el contenido de El efecto Jung, porque el próximo video podría contener justamente la respuesta que llevas años buscando.